Shalom, amados. Parashá número 34, Bamidbar, segunda Aliyá, números 1, versículos 20 al 54. Dice así: los hombres de 20 años de edad y más que eran sujetos a servicio militar fueron registrados por nombre, familia y clan, empezando por los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Aquí están los totales. Hijos de Rubén, 46.400. Hijos de Shimeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Shimeón fueron 59.300. Hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 46.650. Hijos de Yehudá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Yehudá fueron 74.600. Hijos de Yisahar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Yisahar fueron 54.400. Hijos de Zebulún, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zebulún fueron 57.400. Hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. Hijos de Menashe, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Menashe fueron 32.200. Hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las cabezas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. Hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62.700. Hijos de Asher, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Asher fueron 41.500. Hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Moshe, Aarón y los 12 jefes de Israel, uno por cada tribu,
Ellos eran de acuerdo con la tribu de las casas de su familia. Contaron a los hijos de Israel por sus clanes, aquellos 20 años de edad y más, elegibles para servicio militar de Israel, y el total fue de 603,550. Pero los Levín, no importa su clan, no fueron contados en el censo, porque Adonai le había dicho a Moshe: no incluyas a la tribu de Leví cuando tomes el censo de los hijos de Israel. En vez, los Levín estarán a cargo del Mishkan del Testimonio, su equipo y todo lo demás asociado con ello. Ellos cargarán el Mishkan y todo su equipo servirán en él y pondrán el campamento alrededor de ello. Cuando el Mishkan haya que trasladarlo, son los Levín los que lo desarmarán y lo armarán en la nueva localización. Cualquier otro que se incluya en esto será puesto a muerte. El resto de los hijos de Israel acamparán compañía por compañía, cada hombre con su propia bandera. Pero los Levín acamparán alrededor del Mishkan del Testimonio, para que no caiga ninguna ira sobre la asamblea de los hijos de Israel. Los Levín estarán a cargo del Mishkan del Testimonio. Esto es lo que los hijos de Israel hicieron. Ellos hicieron todo lo que Adonai había ordenado a Moshe. Comentarios. Números capítulo 1, versículo 21. Dice: hijos de Rubén, 46,400. Cada signo del zodiaco tiene ciertas características, pero es importante superar la naturaleza inherente a los signos a fin de que no seamos controlados completamente por los planetas. Dice el Zohar: también está escrito, y que sean para señales y para tiempos designados. Toda la estructura de fechas, fiestas, festividades religiosas de los meses lunares y el Shabbat se deriva de esto y es formada por el firmamento, porque mide todas y cada uno de los grados. Vengan y contemplen, porque la luna gobierna y brilla por el poder de ese río que sale de Edén, el cual es Biná, luz es añadida a todos los cielos debajo, Atzilut, Briá, Yetzirá y Ashiyá de separación, y sus huestes. Así los planetas rigen al mundo y hacen que crezcan plantas y árboles, y todo en el mundo crece y se multiplica. Aún el agua y los peces en el mar crecen en cantidad. El Zohar, Bereshit, A 41, 396, 401. Rab Shimon dijo: hemos aprendido que todas estas sefirot del rey son comparadas a 7 firmamentos y 7 planetas que corren de aquí para allá y son llamados con nombres físicos. Pero aunque ocultan todos los firmamentos, esto es, son llamados con nombres que aluden a su aspecto interno, secreto, en cuanto a los 7 planetas: Shabbatai, Saturno; Sedei, Júpiter; Madin, Marte; Hamá, Sol; Noga, Venus; Kohaj, Mercurio; Levaná, Luna. Ellos relacionan estas 7 sefirot celestiales con aquellos nombres de los planetas, deseando ocultar los asuntos a saber, con relación a aquellos de quienes está escrito, que ahora los astrólogos, los astrónomos, los pronosticadores mensuales se levanten y te salven. Isaías 47:13, el Zohar, Hasinú 4:14. Los planetas y estrellas, como dice el Zohar, no son una masa inerte de materia, son fuerzas espirituales de luz y cada uno de ellos tiene diferentes cualidades, como se puede ver en los fragmentos del Zohar citados previamente. De cierta manera, los planetas gobiernan las actitudes y los comportamientos humanos.
Esto no debe usarse para inferir que no tenemos responsabilidad por nuestras acciones, porque de hecho nosotros mismos atraemos el signo zodiacal en particular bajo el cual nacemos para ayudarnos a completar nuestro ticún aquí en la tierra. Por lo tanto, no somos controlados por los signos del zodiaco. En lugar de ello, nosotros escogemos el nivel en el cual nos influirán las estrellas y los planetas. Los cancerianos son muy sensibles y emocionales y tienden a ser muy dependientes de las demás personas, en especial de padres o cónyuges. Ellos son muy dadores y afectuosos, pero son propensos a las depresiones. Cuando las personas cuidan de otros que están enfermos o con necesidades, pueden absorber las enfermedades y debilidades de aquellos a quienes ayudan. Los cancerianos deben aprender a hallar su propia fuente de poder, de modo que puedan ser de servicio a los demás sin agotar sus energías ni caer en la depresión. Números 1:22 dice: hijos de Shimeón por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los leos son muy fuertes y les encanta dominar. Ellos tienen un gran ego y orgullo y quieren reconocimiento de aquellos que los rodean. A su vez, los leos tienen una energía de liderazgo que les permite actuar contundentemente en el mundo. Ellos deben aprender a ejercer su poder sin exigir reconocimiento ni obediencia de nadie más. Números 1:24 dice: hijos de Gad por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. A menudo los virgos son sanadores y médicos. Vienen a servirle al mundo, pero pueden estar exageradamente enfocados en aquello que anda mal con los demás, en lugar de inspeccionarse a sí mismos. Es importante ver las fallas en nosotros mismos antes de ver con ojo crítico las fallas de los demás. Números 1:26 dice: hijos de Yehudá por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los individuos del signo de Aries siempre buscan escapar de la esclavitud y eliminar cualquier limitación. Pueden ser impacientes e impulsivos. Ninguno quiere ser esclavo. No obstante, si queremos ser los amos de nuestro propio destino, tenemos que planificar minuciosamente y no ser manejados por el más mínimo impulso o por nuestra incapacidad de esperar por el momento correcto para que ocurran las cosas. Cuando somos pacientes y estamos orientados, vemos cómo las cosas toman su curso de forma natural. Números 1:28 dice: hijos de Yisahar por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Las personas del signo Tauro están conectadas al mundo físico y necesitan seguridad y estabilidad. Los nacidos bajo este signo pueden ser testarudos e inflexibles, muy enfocados en el materialismo. Al igual que el toro, que es el significado de Tauro, los individuos de este signo pueden empezar firmemente sin percatarse de las delicadas sensibilidades que pueden estar pisoteando.
para alcanzar nuestra propia seguridad y estabilidad, también debemos recordar el respeto por la seguridad y los sentimientos de aquellos que nos rodean. Números 1:30 dice: hijos de Zebulún, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los geminianos son intelectuales y están involucrados con la comunicación, el estudio y el aprendizaje. Su curiosidad, dualidad, duda y falta de certeza los hacen aprendices de mucho, pero maestros de nada. Dado que tienden a divagar acerca de muchos asuntos, necesitan pasar más tiempo que la mayoría de la gente en determinar minuciosamente cuáles realmente son sus inclinaciones y deseos. Números 1:32 dice: hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los libranos son muy amables, pero pueden enfocarse mucho en complacer a los demás, a veces dándole demasiado a las personas equivocadas. No siempre es beneficioso hacer demasiado por otra persona, porque puede hacer al receptor menos independiente e inclusive rencoroso con la persona que le está haciendo tanto bien. Los libranos tienen que pensar cuidadosamente sobre los resultados de su constante disposición de complacer a los demás y deben reconocer que su valor personal no depende de las opiniones de nadie. Números 1:34 dice: hijos de Menashe, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los escorpios son el signo de agua más profundo y más fuerte. Son muy sensibles y emocionales y necesitan estar en control. También pueden ser muy negativos, celosos y determinados en desquitarse. Por ende, los escorpios deben intentar conectar con la energía de amor-benevolencia, la cual despertará en ellos la importante capacidad de pensar primero en el bienestar de los demás. El amor verdadero anula los celos por completo y, por ser del lado de la misericordia, conlleva al perdón genuino en lugar de a la vergüenza. Números 1:36 dice: hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los Sagitarios son filósofos, líderes espirituales y maestros, pero se toman por sentado el hecho de que los demás resolverán sus problemas. Todos conocemos a alguien que está lleno de grandes ideas, pero que nunca dedica energía a llevarlas a cabo. En efecto, tal persona espera que otros hagan el trabajo duro porque él considera que dicho trabajo está por debajo de él. En lugar de intentar que alguien más haga el trabajo de construir la edificación que el Sagitario ha ideado, él debe tratar de aprender a manifestar por sí mismo las cosas en este mundo. Números 1:38 dice: hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra.
Los Capricornio están muy vinculados al mundo físico y tienen una necesidad de seguridad, dinero y posesiones. Esto puede llevarlos a ignorar el mundo de la religión y la espiritualidad, lo cual conlleva finalmente a una pérdida de la orientación. Los Capricornio necesitan emplear las técnicas de la oración y la meditación para desenfocarse de las preocupaciones materiales. Números 1:40 dice: hijos de Asher por su descendencia, por sus familias según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los acuarianos pueden traer al Mesías con sus nuevas ideas e innovaciones. A ellos les encanta romper las limitaciones y evitar ser controlados o que les digan qué hacer, y esto puede causar caos. Para que la llegada del Mesías tenga éxito, cada persona debe ejercer su papel en lo que es, después de todo, el esfuerzo de toda la humanidad. Cada acuariano debe aprender a verse como parte de un equipo magnífico, en vez de verse como una fuerza individual que solamente trabaja solo y por sí mismo. Números 1:42 dice: hijos de Naftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los piscianos pueden ser muy débiles de voluntad, haciendo lo que los demás esperan que ellos hagan. A menudo no son lo suficientemente fuertes para resistirse a lo que es dañino para ellos y pueden volverse adictos fácilmente a los cigarrillos, las drogas, el alcohol y el sexo. Si bien pueden ser unas de las personas más espirituales, también pueden ser letárgicos y por ende desperdician sus dones. La personalidad adictiva se enreda en un ciclo eterno de saciar sus antojos urgentes, dejando al Piscis con poca energía para hacer un trabajo más productivo para sí mismo o para el mundo. Los piscianos deben meditar en obtener fortaleza para resistirse a sus adicciones. Números 1:49 dice: no incluyas a la tribu de Leví cuando tomes el censo de los hijos de Israel. Los levitas no fueron contados junto con los demás porque ellos tenían su propia conexión con Dios. No obstante, el resto de los israelitas tenían que ser contados para restablecer su conexión con la luz. El Zohar dice: ha sido establecido que la bendición de arriba no reposa sobre algo que ha sido contado. Ustedes pueden preguntar: ¿cómo podrían tener contados a los hijos de Israel? Es porque tomaron rescate de ellos y esto fue arreglado y el recuento no tuvo lugar hasta que todo el rescate fue reunido y contado. Al principio bendecirían a los hijos de Israel y luego contarían el rescate y repetirían y bendecirían otra vez a Israel. De ese modo, el resultado es que encontramos que los hijos de Israel fueron bendecidos al comienzo y al final, y no había muerte entre ellos. El Zohar, Bemidbar 1:13. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.